Buenos días a todos, comenzamos. Vamos a hablar sobre la remuneración, administración de sueldo y planes de prestaciones sociales. A ver, ¿quién quiere leerlo? Micrófono está apagado, Silvia. Este olvido. No se oye. Ah, ya, y ahora sí, pero no sé, habla más despacio. Compensación es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Ok, aquí las compensaciones nos está diciendo que a los empleados se les da lógicamente, por el trabajo que realizan, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Es la gratificación, por ejemplo, el aguinaldo es una gratificación que se le paga al trabajador, ¿no? Por un año de servicio son 15 días. 15 días, ¿no? Que se le da al trabajador. Cuando se tiene, por ejemplo, un año también se le da 6 días de vacaciones al trabajador, ¿no? Y una prima vacación del 25%. Y así sucesivamente. También tienen vales de despensa, otras cuestiones, ¿no? Que se les dan. Y áticos. No sé si ustedes han tenido compensaciones y gratificaciones de otro tipo o estas mismas o... Las mismas. Ok. A ver, Verania. Verania. Concepto de Administración de Sueldos y Salarios, Chiavenato 2011. Conjunto de normas y procedimientos que pretenden establecer o mantener estructuras de salarios justas y equitativas en la organización. Esas estructuras deben ir de acuerdo, 1. Los salarios en relación con los demás puestos, la propia organización, la intención de alcanzar equilibrio interno. 2. Salarios en relación con los mismos puestos de otras empresas del mercado de trabajo para alcanzar equilibrio externo. Ok, gracias. Aquí nos está diciendo el concepto sobre la administración de sueldos y salarios. Aquí, de acuerdo al libro de Chiavenato de 2011, nos dice que la administración de sueldos y salarios es un conjunto de normas y procedimientos que pretenden establecer estructuras de salarios justas y equitativas, lógicamente para toda empresa, para toda organización, lógicamente que deben de ir lógicamente reguladas por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La Ley del Seguro Social también. Pero aquí dice que los salarios en relación con los demás puestos, es decir que aquí no esté diciendo que al trabajador se le debe de pagar de acuerdo al puesto que ocupe y de acuerdo a las actividades que realice. Es decir, que debe ser equitativo el sueldo o el salario, dependiendo de quién le paguen, ¿no? Los salarios en relación también con los mismos puestos de trabajo para alcanzar un equilibrio, que a veces hay, por ejemplo, puestos que son similares, pero tienen diferentes salarios y todos del mismo nivel deben de ganar igual, ¿no? Porque así debe de ser. No unos más, unos menos. Sí. Por eso esto nos habla este autor, Chiavenato, que se deben de pagar, como dice, de acuerdo al puesto, pero si todos tienen el mismo puesto, pues tienen que pagarles igual, a la misma línea, ¿no? Por ejemplo, si todos son gerentes, a todos los gerentes se les debe pagar lo mismo, por ejemplo, ¿no? Ok.
A ver, ¿quién lee? Sueldos, salarios, prestaciones. Ok, aquí compensaciones. Sueldos, salarios y prestaciones. Sabemos que los salarios son los que tienen las prestaciones. Los sueldos solamente son aquellos que se pagan por día, por semana, pero no tienen nada. Es un sueldo. Por ejemplo, contratas a una, le vas a pagar un sueldo en el momento. Y ya es todo, ¿no? En cambio, un salario no es el que tiene prestaciones de ley. Todo, es decir, seguro social, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional. Todo eso va enfocado, ¿no? Sí. Ok. ¿Quién sigue? Merania. A través de la compensación obtiene Amador y Carpio 2015. El personal, satisfacción, motivación para desempeñar las funciones. La empresa retiene la fuerza de trabajo productiva. Pues sí, aquí nos está diciendo este autor Amador y Carpio en 2015 que la compensación tanto de personal como de la empresa, ¿no? Para el personal hay una buena satisfacción. Lógicamente que el personal se siente motivado para desempeñar las funciones porque la están reconociendo, ¿no? Le están dando una compensación por su trabajo, por los años de servicio, ¿no? Eso hace que el personal se sienta satisfecho, se sienta motivado. Y por lo tanto, cuando un personal se siente motivado, ¿qué es lo que pasa? Pues trabaja mejor, se siente más a gusto, es más productivo el trabajador, ¿no? En cambio, dice la empresa, mantiene la fuerza de trabajo productiva. A tener la compensación también la empresa, lógicamente mantiene el trabajo, no hay rotación de personal, ¿verdad? Porque un trabajo motivado no se sale de la empresa, ¿no? Se sale de la empresa cuando un personal no es motivado, no es reconocido y por eso se va de la empresa, ¿no? Y por eso hay mucha rotación de personal, que la empresa tiene que capacitar a otro personal y así sucesivamente. Y es una pérdida para la empresa, ¿no? Que esté contratando, capacitando y hay mucha rotación, ¿no? A ver, siguiente. De las compensaciones. Adquisición de personal calificado, atraer solicitantes, retener empleados actuales, garantizar la igualdad, alentar el desempeño adecuado, controlar costos, cumplir con las disposiciones legales y mejorar la eficiencia administrativa. Los objetivos de las compensaciones, ¿no? Aquí dice que adquisición de personal calificado. Lógicamente, al saber que una empresa compensa al trabajador, lo que hace que muchos empleados, mucha gente vaya a esa empresa, ¿no? Y esta empresa adquiera ese personal calificado que requiere, ¿no? También para sus labores. También, como el número 2 dice atraer solicitantes, por lo mismo, como da compensaciones, ¿quién no quiere compensaciones, no? Y llama la atención eso de una empresa. Retener a empleados actuales, pues los empleados que ya están trabajando ahí en la empresa, pues se mantienen, es decir, los retiene la empresa, ¿no? Porque ya sabe cómo son, cómo trabajan, qué capacidades tiene cada uno. También garantiza la igualdad, pues al establecer un plan de compensaciones, lógicamente que hay una igualdad dentro de la empresa, ¿no? Y se le paga de acuerdo al puesto o a las actividades que realice cada trabajador. Alentar el desempeño adecuado. Aquí, por ejemplo, como la empresa motivan al trabajador, también eso hace que el desempeño sea el adecuado, ¿no? Porque un trabajador motivado desempeña bien sus labores. Aquí también se controlan los costos. Aquí, por ejemplo, en cuestión de costos, se checa qué es lo que, por ejemplo, no es requerido, qué es lo que... A veces la materia prima es más cara, se tienen que ver diversos proveedores, ¿no? Para comprarla más. Porque a veces es la misma y es más cara y se tienen que buscar proveedores para reducir costos y gastos, ¿no? Sería cumplir con las disposiciones legales.
No, pues aquí se le debe pagar al trabajador conforme a la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, sino la ley federal del trabajo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero más del seguro y de la ley federal del trabajo porque son empresas privadas, ¿no? Porque por lo regular el ISSSTE solamente lo tienen los, por ejemplo, los maestros, otras cosas, menos los trabajadores de empresas privadas, esos no tienen ISSSTE. Mejorar la eficiencia administrativa. Aquí, por ejemplo, con las compensaciones se mejora la eficiencia en el ámbito administrativo, en el área administrativa, porque esa área es una de las más también importantes, como todas. Entonces se lleva toda la administración, todo el papeleo y todo. Es muy importante que haya una eficiencia en esta área, sobre todo, ¿no? Sí, Verania. Elementos de las compensaciones: económicos, empresariales, sociales y laborales. Ok. Aquí nos está diciendo los elementos de las compensaciones. Dentro de las compensaciones, lógicamente, primero es lo económico, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque siempre lo que busca la empresa es, lógicamente, proveer al trabajador de reconocerlo y gratificarlo, pero a través de dinero, ¿no? Muchas veces lo hacen en vales de despensas, en moneda electrónica, en otras formas de pago, ¿no? Pero lo importante es compensar al trabajador por su trabajo. Aquí los sociales, aspectos sociales, es que es muy importante también que el trabajador se sienta como parte de la empresa. ¿Y qué hacen en los aspectos sociales? Hacen torneos de fútbol, ¿no? También hacen eventos, cumpleaños de los mismos empleados ahí dentro de la empresa, festejan, que se sientan a gusto, inclusivemente el Día de la Virgen de Guadalupe también van ahí, las peregrinaciones, ¿no? En Navidad también hacen su cena navideña, entre otras actividades, ¿no? Que están compensando al trabajador por el tiempo trabajado y también para que se sienta a gusto y sea parte de la empresa, ¿no? Como una familia en el aspecto social. En el aspecto empresarial nos está diciendo que las compensaciones, los diferentes tipos de empresas, ya sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, va a ser distinto. ¿Por qué? Porque cada una tiene diferentes socios, tiene diferentes patrones y ellos van a decidir qué compensaciones le pueden dar a ese trabajador, ¿no? En base al tiempo que tiene ese trabajador laborando en la empresa. Los laborales, como dice, son las prestaciones que se deben de ejercer de acuerdo a la ley federal del trabajo, ¿no? Como cuáles, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, entre otras. Salario se define como el pago que recibe en forma periódica un trabajador de mano de su empleador a cambio del trabajo para el que fue contratado. Amador y Carpio, 2015. Ok. Aquí, por ejemplo, nos dice que el salario, ¿no? Aquí está definiendo como el pago que recibe lógicamente el trabajador en forma periódica del patrón, ¿no? Que es el que lo emplea. Y también que fue contratado por él, es decir, que hay un contrato de por medio, de acuerdo al autor Amador y Carpio, ¿no? En 2015. Siempre, lógicamente, que una empresa contrate a trabajadores, siempre debe haber un contrato de por medio. Este contrato, lógicamente, que crea derechos y obligaciones, tanto para el trabajador como para la empresa. Y ambos tienen que cumplir. La empresa en el sentido de que tiene que pagarle al trabajador, ¿no? Por los servicios prestados. Y el trabajador tiene que cumplir, lógicamente, por ese pago, tiene que cumplir la jornada de trabajo correspondiente. Ambos tienen, lógicamente, obligaciones, ¿no? Pero también tienen derechos y beneficios, ¿no? El salario es una remuneración que se le da al trabajador
Por lo tanto, es un beneficio que se le da también. Aparte de este salario se le dan otras gratificaciones, ¿no? Compensaciones, como ya habíamos dicho. Y también aquí a la empresa le conviene porque también les dan créditos y todo eso por los trabajadores que tienen, les dan facilidades administrativas también. A ver, siguiente, Brania. Carácter multivariado de los salarios. Se refiere a la recompensa que recibe el individuo a cambio de realizar las tareas organizacionales. Remuneración económica directa. Es la paga que cada empleado recibe en forma de salarios, bonos, premios y comisiones. Se divide en remuneración económica indirecta. Es el salario indirecto que se desprende de las cláusulas del contrato colectivo del trabajo y del plan de prestaciones y servicios sociales que ofrece la organización. Incluye vacaciones extras, gratificaciones, subsidios para alimentación, transporte, etc. Ok. Aquí nos está diciendo que hay un carácter multivariado de los salarios, ¿no? Aquí se refiere a la recompensa que recibe el individuo, o sea, el trabajador, a cambio de todas las tareas, es decir, de su trabajo dentro de la empresa, dentro de las organizaciones. Y dice que esta remuneración puede ser directa o indirecta, ¿no? Y la directa, como su nombre lo dice, es la que se le paga directamente al trabajador, es decir, el salario a través de bonos, premios, comisiones, directamente, lógicamente, con monedero electrónico, efectivo, transferencia, a través, sí, esa es la forma directa, ¿no? Y la remuneración indirecta nos está diciendo que esta se desprende del contrato colectivo de trabajo. Cada empresa tiene un contrato colectivo diferente y ahí se plasman las prestaciones que adicionalmente se les da al trabajador, pero estas ya son de manera indirecta porque, por ejemplo, está diciendo vacaciones extras que se le da, gratificaciones, subsidios para alimentación, transporte, otras prestaciones que no van ligadas a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, sino son otras, es indirectamente. Es decir, por eso se le llama indirectamente, pero es una remuneración económica que se le da al trabajador, al fin de cuentas. Y variado de los salarios de acuerdo a Chiavenato 2011. ¿Qué es el salario para las personas? Es cuando una persona acepta un puesto, se compromete a una rutina diaria, a un sistema estandarizado de actividades y una amplia gama de relaciones interpersonales dentro de una organización, a cambio de lo cual recibe un salario. ¿Qué es el salario para la organización? Representa un costo y al mismo tiempo una inversión. Costo porque el salario se refiere al costo del producto o servicio final. Inversión porque representa el dinero aplicado a un factor productivo. Ok, aquí nos está diciendo que el salario, digamos, para las personas, ¿qué es el salario para las personas? Lógicamente, ellos, digamos, se entiende la definición como cuando la persona acepta un puesto de trabajo o una actividad dentro de una empresa donde esta va a ser un estándar, es decir, va a estar estandarizada porque va a ser siempre lo mismo, porque es su misma actividad en su misma área. Y va a haber dentro de este puesto, dentro de esa empresa va a haber relaciones interpersonales, es decir, va a haber una comunicación entre varios empleados dentro de una empresa, a cambio, lógicamente, de un salario que estas van a percibir. Porque un salario, porque tiene prestaciones de ley, como el seguro, vacaciones, aguinaldo, etc. ¿Qué es el salario para la organización? Aquí nos está diciendo que estas representan un costo. Como todo empleado, para la empresa siempre va a ser una inversión. ¿Por qué?
porque los capacita la empresa. Cuando entran, a veces no saben ocupar las herramientas, no saben usar los programas y tienen que capacitarlos y actualizarlos. Y esto, por lo tanto, es una inversión, un costo de inversión por cada empleado. Es decir, por eso lo considera la empresa como capital humano, capital de trabajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para la empresa es lógicamente un costo, una inversión, porque al final de cuentas es lo que le está produciendo el trabajador. Lógicamente el rendimiento, la productividad que se le ve en la empresa, ¿no? Porque al final de cuentas está representando el dinero de la misma en base a la producción y a la productividad de la empresa. Pero al final de cuentas es un costo, una inversión que se le hace, por eso se le llama capital humano. Y si quieres quedar con un distinto, es la clase de hombre que tolera la demora está muy importante. Gracias. A ver, Gabriela, léela. Clases de salario. Salario nominal, salario real, salario complementario o diferido, salario a destajo, salario básico, salario en dinero, salario en especies, salario mixto, salario por tiempo, salario por obra y salario mínimo legal. Ok, gracias. Clases de salario. Aquí nos está diciendo el salario nominal. Lógicamente el salario de acuerdo al tipo de moneda, ¿no? Que hay nominal. Pero a eso se le está diciendo salario nominal. Porque aquí, por ejemplo, en México nos pagan en pesos, ¿no? En otros lugares en dólares, en euros, y es el salario que recibe de acuerdo al trabajo realizado, pero de acuerdo al tipo de moneda, al tipo de cambio nominal, ¿no? El salario real es el salario que se paga cada año al trabajador de acuerdo, lógicamente, a la ley federal del trabajo, y sube, lógicamente, siempre cada año. A veces sube como 3 pesos, 4 pesos, 20, dependiendo. Hoy está subido como 20 pesos, creo, porque está 120, todo el salario mínimo, ¿no? Me parece. Y ese es el salario real, ¿no? Que se le paga al trabajador, porque aquí, acuérdate que en la zona fronteriza está en 170 y por ahí, ¿no? En zona fronteriza es más alto. Y el salario complementario diferido es el que se complementa, como las prestaciones, bonos adicionales que van, es lo que comentábamos hace rato, ¿no? El salario por destajo es el que se realiza, por ejemplo, tú contratas a un albañil o algo y él te trabaja porque si te hace una pared, por esa pared te paga, le tienes que pagar tú, porque es destajo, porque hizo una parte, ¿no? Una pared y ya te está cobrando, ¿no? No te va a estar cobrando diario, solamente por el trabajo realizado por esa pared, ¿no? A eso se refiere, por destajo. Es cuando una empresa, este trabajador solamente hoy va a trabajar, ¿no? Es un trabajo por destajo, ¿no? Porque ya le pagaste y es todo lo que va a realizar. Salario básico. Pues son los salarios que, lógicamente, como su nombre lo dice, es básico y con respecto a ciertas actividades que tiene que realizar el trabajador, que se le paga. Salario en dinero. También, por ejemplo, que le pagas, por ejemplo, en cualquier tipo de dinero, como ejemplo en monedas, puede ser en cheque, en moneda electrónico, en diferentes índoles, ¿no? Transferencias. Salario en especie es aquel, por ejemplo, que se paga por ejemplo, en lugar que te den dinero, te van a dar a lo mejor una despensa, ¿no? Por mercancía, así como el trueque que se mencionaba antes, ¿no? Salario mixto es aquel combinado, ¿no? Puede ser en especie y en dinero. Salario por tiempo. Por el tiempo requerido, por ejemplo, si trabajas 1 hora, por esa hora te van a pagar. Si trabajas 2 horas, te van a pagar por esas 2 horas. Por eso se llama salario por tiempo. Salario por obra. El salario por obra es por
como su nombre lo dice, por una obra, por cierta obra determinada que se le paga al trabajador. Por ejemplo, una casa, por ejemplo, una galera o algo, es por obra, ¿no? El salario mínimo legal. Pues el salario mínimo legal es el que está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo, lógicamente, y también se publica en el Diario Oficial de la Federación cada año, ¿no? Cuánto se le debe pagar al trabajador. A ver, siguiente. ¿Quién sigue de ustedes? Salarios monetarios. Consiste en lo siguiente. Sueldo es la retribución que se hace en periodos más o menos largos, quincenal o mensual. Jornal es la retribución que se hace a los colaboradores del campo y su periodicidad es de corto plazo. Compensación total es toda retribución, remuneración, beneficio e incentivo monetario o no monetaria que recibe un trabajador como contraparte a la prestación de un servicio laboral. Escala de salarios. Para las distintas clases de puestos ordenados por las categorías salariales en forma ascendente. Salario base, como el salario inicial definido para cada categoría en la escala de los salarios. Ok, aquí nos está diciendo que los salarios monetarios consisten en lo siguiente, el sueldo, ¿no? Aquí nos está diciendo que es la retribución que se hace en periodos más o menos largos, quincenal, mensual, dependiendo, ¿no? Y el jornal nos está diciendo que es la retribución que se le hace a los trabajadores del campo, a los trabajadores que trabajan las tierras, ¿no? A un periodo de corto plazo. La compensación total nos está diciendo que toda retribución o remuneración o beneficio o incentivo monetario o no percibe un trabajador como contraparte de una prestación de servicio laboral lógicamente de un trabajo, nos está diciendo. La escala de salario nos dice que de acuerdo al puesto le tienes que pagar al trabajador de acuerdo a la categoría de cada trabajador, ¿no? Si es una secretaria se le va a pagar en base a ese puesto, ¿no? Y dependiendo del tipo de puesto que sea, se le va a pagar. El salario base es el salario inicial definido para cada categoría en la escala de los salarios. Es decir, es el salario que está en el tabulador que se le debe de pagar. Okay. ¿Sí? ¿Quién sigue? Verania, ¿sigues? ¿Ah? El salario base debe cumplir 3 aspectos principales. Amador y Carpio 2015. Equilibrio salarial interno, equilibrio salarial externo, las normas políticas y marco legal de la empresa. Ok. Aquí nos está diciendo que debe de haber en las empresas un equilibrio salarial interno. Dentro de las empresas, cada una paga al trabajador de acuerdo a un tabulador que hay, ¿no? Y en este caso, por eso se llama equilibrio salarial interno, ¿no? El equilibrio salarial externo es cómo se está cotizando afuera la bolsa de los trabajadores de trabajo, ¿no? De cada uno de acuerdo al puesto gerencial, ¿no? Inclusivemente salen en los periódicos, en las páginas de internet, cuánto se le paga a un trabajador, a un gerente, dependiendo del puesto, ¿no? O del oficio que vaya a hacer. Y esto se contempla dentro, lógicamente, de la Ley Federal del Trabajo. Y que cada empresa tiene normas y políticas y marco legal, lógicamente, cada una de las empresas maneja, ¿no? Y en base a eso se le va a pagar. A ver, ¿quién sigue? Compensación variable. Esta parte del salario puede aumentar, disminuir o incluso perderse de acuerdo a los resultados globales de la corporación, a los resultados globales del negocio o al nivel de contribución individual
Amador y Carpio, 2015. Aquí nos está comentando que la compensación, en este caso que este salario pueda aumentar o disminuir o perderse de acuerdo a los resultados de las empresas, ¿no? De las corporaciones, a nivel negocio, a nivel contribución o global, como nos dice de acuerdo al autor Amador y Carpio, ¿no? Aquí nos está diciendo que por lo regular en las empresas, la mayor parte, sabemos que hay trabajadores que trabajan bajo presión, ¿no? Que deben de cumplir ciertas metas dentro de una empresa. Si no cumplen las metas de un porcentaje, un ejemplo de 10%, 15%, de acuerdo al tiempo que te está diciendo, una semana, un mes, 15 días, si no cumples, si cumples, lógicamente te pueden aumentar el salario, estás por la meta cumplida, ¿no? Pero si no cumples, te disminuyen el salario y aparte hasta puedes perder tu trabajo, ¿no? Porque la empresa lo que quiere es, pues, supuestamente trabajadores que sean eficientes, ¿no? Que puedan vender más y que cumplan, sobre todo, con las metas y objetivos planteados, que es obtener utilidades y que este empleado venda, ¿no? Lo que se le está diciendo, ¿no? Si se le dice que tiene que vender un 5%, un 20%, tiene que cumplir esa meta. A veces hay empresas que son muy injustas y, lógicamente, que corren al trabajador, ¿no? Porque hay temporadas realmente que a veces, aunque quiera el trabajador, no se puede vender lo que realmente la empresa quiere, ¿no? Porque más ahorita en la pandemia no todo se vende, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y si le están pidiendo metas y objetivos, es un poco difícil de cumplirlos, ¿no? Por lo mismo de la situación como está. Y por lo tanto, esta contribución varía, ¿no? Porque puede pagarse más, menos o hasta despedir al trabajador, en un caso, ¿no? ¿Qué pasará eso? Por ejemplo, ustedes en su trabajo no les piden metas o objetivos que cumplan. Pues yo donde estoy sí, pero no son tan exigentes. En el otro trabajo donde estaba así, hay ciertos que si no cumplías tus metas que nos ponían castigos. Teníamos que llegar a las metas de nuestras ventas de alcohol, todo eso. Por ejemplo, ¿cuál era el castigo que les ponían? Por ejemplo, si no cumplían con las metas o objetivos en su empresa de antes, por ejemplo. Como meseros, si no cumplíamos con los objetivos, nos mandaban de garroteros y no ganábamos propina. Pues ganábamos y no nos daban propina. Y pues uno de mesero, pues, obviamente que está ganando la gran propina. Pues no te mandaban al dish, el lavaplato. También. Como que tomaba medidas muy drásticas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. ¿Nunca te tocó que no cumplieras la meta tú? ¿Sí, bien? Sí, me castigaron como 2 veces, me mandaron de garrotero. Ni modo, ¿verdad? Pero así pasa, ¿verdad? Pero al fin de cuentas son experiencias que tú vas de acuerdo a las empresas, ¿no? Al tipo de empresa, cómo es su política, ¿no? Sobre todo las metas que quiere que cumplan, ¿no? Por eso aquí va de acuerdo a la compensación variable, porque ya en sí, cuando te mandaron ya tu sueldo ya no era el mismo, ¿no? Era otro, porque ya no tenías propinas, ya no tenías, y por eso ya no era el mismo, ¿no? Por eso fue variable. Y Gabriela y Verania, en su caso, ustedes... ¿Mande? En su caso, sus trabajos nunca han... No trabajo. ¿No? Como dice la canción, no quieres trabajar. pero has trabajado, ¿o no? No, pues mi novio no me deja trabajar entre semanas, solamente en temporada. Pero sí trabajas, ¿verdad? En temporada, digo. Temporadas. Pero, por ejemplo, en las temporadas que tú has trabajado, las empresas no te dicen, debes de cumplir tal meta, si no... No trabajo con empresas, trabajo directamente con una señora, como trabajo en niñera, trabajo directamente con el propietario, no trabajo así con la empresa. Ok. No, pues sí, en tu caso es un oficio, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, como que, o sea, es un condominio, pero no tengo contrato con el condominio, sino directo con ella.
Pues sí, con el cliente, ¿no? Del condominio. Un ejemplo, ahí con los condóminos, ¿no? Que se dice con ahí. Ok, está bien. ¿Y tú, Verania? No, No, que no queda de dime. Verania, ¿y eu, dónde has trabajado qué? ¿No te han dicho la meta o qué? no. Como a veces trabajo de mesera y pues Ahí no, no te dicen nada. no, Digo, no cumplió su meta o que te descuenten porque no cumpliste con los objetivos de la empresa. No te dicen nada. no. Entonces tu empresa es muy accesible. Verania, tu empresa es muy accesible, entonces. Sí, Ah, pues qué bueno, ¿no? Que sea tan accesible, ¿verdad? Ok, seguimos. A mí me sacó la niña para que descanse. A ver, ¿quién sigue? Modalidades de compensación variable, bonos, comisiones, situación de utilidades, incentivos a mediano y largo plazo y opciones sobre acciones. Aquí nos está diciendo que hay varios tipos de modalidad de acuerdo a una compensación variable, desde que van desde los bonos, desde las comisiones sobre las ventas, ¿no? Es lo que le estábamos mencionando, de que de acuerdo si vendes, pues te dan comisiones, si tú no vendes, no cumples la meta de la empresa, por lo tanto no te van a dar comisión. También otra compensación es la participación de las utilidades, de acuerdo lógicamente al tiempo. Cada año se le reparte, en mayo se le da a los trabajadores el 10%, lógicamente se reparte del total de las utilidades, pero todos los trabajadores, y se le da salud de acuerdo al Gracias. tiempo trabajado. Lógicamente va a ser en base a eso, ¿no? Se le van a repartir a los trabajadores. También hay incentivos que puede ser desde darle un bono extra o a una gratificación o algo al trabajador, lógicamente por la temporada navideña, un ejemplo, o por su cumpleaños o algo así que la empresa lo tenga contemplado, ¿no? Y otras opciones sobre acciones. A veces hay empresas que le dan acciones a los trabajadores, por ejemplo, poco a poco como que lo van metiendo como parte de la empresa y, por ejemplo, es una acción para la empresa. A ver, siguiente, sigue. A ver, ¿quién sigue de ustedes? ¿Verán o no? remuneración variable. Es la parte de la remuneración total que se acredita periódicamente a favor del trabajador. Chiavenato 2011. Pues sí, aquí nos está hablando de la remuneración variable, ¿no? Que aquí se considera la parte muy importante que